a nuestro Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra, que dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Verdad? Realmente encontramos en la palabra de nuestro Dios y quien está dispuesto, siempre a escuchar, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, ¿verdad? Para llevarla a la práctica, ¿verdad? Siempre va a haber esa libertad, esa de la libertad de la cual estamos hablando y hablaremos en esta tarde. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedir, ¿verdad?, que Él haga la obra a través de su palabra, que nuestras vidas sean transformadas, que no nos conformemos, como dice su palabra, sino que tratemos de buscar esa, ¿verdad?, esa conformidad, pero conformarnos conforme a su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Bendito Señor, en esta tarde, cuántas gracias te damos, bendito Señor, por tu grandeza, bendito Señor. Gracias, eterno Padre, porque, Señor Dios, miras, Señor, nuestra pequeñez, bendito Señor, pero aún así, bendito Padre, te complaces, bendito Señor, en poner, Señor Dios, tu mirada en nosotros, bendito Señor. ¿Quién es el hombre para que tengas de memoria y el Hijo del hombre para que le visites? Bendito Padre, te agradecemos. Te agradecemos, Señor Dios, que hayas puesto tu mirada en nosotros, bendito Señor, y sigue transformando nuestras vidas, Señor. Que la obra que has comenzado en nosotros, Señor, la lleves a la perfección, bendito Señor. Eterno Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Quita, Señor Dios, de mis labios, Señor Dios, toda palabra, Señor, que tú no quieres que yo exprese, bendito Señor. Y a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, ahora y siempre, bendito Señor. Al igual, Señor Dios, que esta amada congregación, bendito Señor. Padre, recibe la gloria de nuestros labios, bendito Señor. Tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Amén y amén. 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 Veía por televisión el grito, ¿verdad?, de nuestro presidente, ¿verdad? Y veía la euforia, ¿verdad?, que ponía, ¿verdad?, cuando daba el grito, ¿verdad? Y decía yo, realmente, entendemos, y decía, acerca que vivan, los héroes, dice que nos dieron libertad, ¿verdad? Y, pues, la gente, con euforia, gritaba, ¿no? Y el presidente igual, a toda garganta, ¿verdad? Y yo venía a mi mente y decía, realmente, nosotros como hijos de Dios, si entendiésemos realmente la libertad que nos ha dado nuestro Dios, gritaríamos, saltaríamos de alegría, porque eso es lo que expresa Isaías. Dice, si entendiésemos esto, dice, nuestro corazón rebosaría, ¿verdad?, de gratitud, ¿verdad? Pero realmente muchas veces no entendemos, realmente. Y yo me daba cuenta de esto, y realmente me postraba delante de mi Señor y le pedía perdón, porque realmente, primero, hermanos, cuando exponemos la palabra primero hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y le daba gracias por ello, ¿verdad? Y en esto, pues, agradecí al Señor, y en gran oposición, ¿verdad? Porque siempre hay alguien quien se opone, mis hermanos. Hay alguien, que no quiere, ¿verdad? Siempre se opone a que tengamos esa libertad en Cristo. Siempre vamos a encontrar oposición. Pero les invito, ¿verdad?, a que vayamos ahí, vayamos a la palabra de Dios y entendamos, hermanos, realmente lo que quiere enseñarnos, ¿verdad?, acerca de la libertad. Les invito a que abramos nuestras Biblias
Isaías. El libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, cuando lo tengan, hermanos, les invito a que se pongan en pie, de favor. Les invito a que demos lectura, mis hermanos, a los primeros 3 versículos. Isaías 61, del 1 al 3. Dice la bendita palabra de Dios, lo leemos juntos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amén. Pueden tomar sus lugares. Al pueblo de Israel, ¿verdad?, se le prometía un futuro glorioso. Vemos en el libro de Isaías acerca de la profecía. Vemos que el Señor, o sea, dice: ¿verdad?, que Él vendría a dar libertad. Vemos acerca de ello, de que el pueblo, o sea, realmente nunca lo entendió, mis hermanos. A dar libertad, o sea, dice ahí, o sea, que venía a dar libertad del pecado. Y lo podemos ver, o sea, desde un principio, mis hermanos, cuando vemos ahí el que es llamado el protoevangelio, ¿verdad?, que se encuentra ahí en Génesis, ¿verdad? Vemos acerca del protoevangelio, o sea, lo entendemos, o sea, como el antiguo evangelio, ¿verdad? Cómo se anunciaba, ¿verdad?, que el hombre, o sea, había caído en pecado, pero, o sea, se prometía la venida, ¿verdad?, de quien redimiría de ese pecado al hombre. Ahí dice que, ¿verdad?, que le dice a la serpiente, dice: tú, dice, le dirás, dice, en el carcañar, a la descendencia de la mujer, dice, pero él, dice, te herirá en la cabeza. O sea, vemos, o sea, realmente que desde ahí ya se prometía, ¿verdad?, o sea, que vendría el Salvador para dar libertad del pecado. Bien, vemos a través de este plan maravilloso de nuestro Dios, vemos acerca de ello, mis hermanos, que tiene este plan maravilloso para su pueblo, Israel. Pero vemos en la palabra de Dios que dice, ahí en Juan, dice que a lo suyo vino. ¿Qué sabe? ¿A lo suyo? Sí, a cumplir este plan maravilloso, ¿sabes?, que tenía, este plan eterno
de redimir al hombre. Vemos acerca de ello. Dice, pero los suyos, dice, no le recibieron. Imaginemos, ¿verdad? Cuando vemos esta lectura, ¿verdad? Acerca de que leímos de Isaías, realmente, vemos el actuar, del pueblo de Israel. Dice que cuando Jesús se para, ¿verdad? Ese día un día de reposo, dice que para enseñar, la palabra, que abriendo la Biblia, la palabra, perdón, el rollo, dice que se encontró con este pasaje que leíamos, de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y dice que la gente estaba fija, mirando a Jesús, y les dice, ¿saben? Dice, el día de hoy se ha cumplido esta profecía. Imaginémonos, qué hermoso, pero, entendían, la palabra de Dios, la habían leído, lo que se decía, ya tenían ya sabían, de la venida del Mesías, lo que se había dicho de él. Pero, realmente, dice que fijan, su mirada, ¿verdad? Pero realmente vemos más adelante, cómo responden. Dice Jesús, entendiendo, siempre, lo que pensaban, dice, bueno, ustedes dirán, médico, sánate a ti mismo. Dice que Jesús, les refiere acerca, dice, de que Él no se manifestaba grandemente, ¿verdad?, a su pueblo. Dice, porque Él dice, ¿sabes? Entiendo, dice, de que no hay profeta en su propia tierra. Dice, no han leído, dice, acerca de cómo Elías, dice, dice, habiendo tantas viudas en Israel, dice, fue a una viuda, a la viuda de Sarepta. Dice, ¿por qué no se manifestó realmente Jesús a su pueblo? Por su incredulidad, hermanos. Su incredulidad, no creían. Dice, había muchos leprosos en el pueblo de Israel, dice, pero no se manifestó, la gloria del Señor en Naamán, dice, el sirio. Vemos acerca de ello que nosotros, hermanos, debemos de aprender, ¿verdad? De que realmente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Esa libertad en nuestras vidas cuando realmente, mis hermanos, hagamos nuestras, ¿verdad? Las promesas de nuestro Dios, que se hagan una realidad, ¿verdad? En nuestras vidas. Porque si no, podría pasar igual como pasó con este pueblo, que nunca entendió. Desde un principio, siempre la palabra de Dios les decía, ¿verdad? Que eran, ¿verdad? Tardos para oír. Les decía, ¿saben? Teniendo ojos, dice, no ven. Y muchas veces nos puede pasar de la misma manera, mis hermanos. De la misma manera, que la palabra de Dios, nos habla acerca de esa libertad, pero muchas veces realmente en nuestro diario vivir, debemos de cuestionarnos muchas veces, realmente si estamos disfrutando, ¿verdad?, de esa libertad que el Señor nos ha prometido. Vemos acerca de esta libertad, vemos cómo muchos la malinterpretan. Acerca de ellos, vamos a
Les invito a que abran sus Biblias ahí en las epístolas de Pedro. Primera de Pedro 2:16. Alguien que en voz alta que le dé lectura de favor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice la palabra de Dios que por nuestra causa muchas veces el nombre de Dios es blasfemado. Vemos acerca de ello, mis hermanos, muchas veces la hipocresía, que muchas veces se vive dentro de la iglesia. ¿Verdad? Que vivimos decía un hermano que en son de broma, ¿verdad? Dice, realmente, dice, cuando venimos a la iglesia, dice, nos ponemos, decía la máscara del santo, dice, pero cuando salimos allá afuera, dice, nos ponemos la de Blue Demon. Parece que como que si diera risa esto, pero es que sí, esa es una realidad, mis hermanos. Muchas veces, vivimos una vida aquí, pero allá afuera, vivimos otra. Y la verdad, cuando yo veía esto, decía, ¿sabes, Señor? Esa es una realidad. Una realidad, que vivimos dentro de la iglesia. Imaginémonos, qué libertad, lo que está diciendo, acerca de la libertad en Cristo. Viviendo una vida, doble. Imaginémonos, qué libertad va a haber en la vida del creyente. Ninguna realmente, porque dicen, se piensa de esta forma, dice, yo soy salvo, dice, salvo una vez y para siempre. Hasta muchas veces hasta se agarran, de la palabra, como dice acerca de Hebreos, menciona de muchos acerca de una vez y para siempre. Dice igual, dice yo soy salvo, se agarran de ahí y dicen yo soy salvo y la salvación, el Señor no me la va a quitar. Pero qué equivocación, mis hermanos, qué equivocación, porque dice la palabra de Dios, dice que cuando somos librados del pecado, ¿cómo vamos a perseverar aún viviendo una vida en pecado? La palabra de Dios, bien clara, dice, no se engañen. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembre para la carne, de la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿verdad? Recogerá bendición. Ese es un hecho, mis hermanos, que todo lo que, si nosotros creemos, ¿verdad? Que muchas veces se piensa, ¿verdad? Dice el Señor, dice, realmente, dice, o ustedes piensan, que yo pienso, como ustedes. Ustedes saben y han leído, leemos acerca de que, dice el Señor, dice, mis pensamientos, dice, son altos, celestiales. Sus pensamientos de ustedes, son terrenales. Pero muchas veces, nosotros queremos, que el Señor, se adapte a nuestro estilo de vida.
agarramos y decimos, bueno, pues, o sea, realmente el estilo de vida que estoy llevando, o sea, me da resultados, o sea, hago, o sea, movidas en mi negocio, o sea, me va bien, prospero, o sea, a través de ello, y funciona para mí. Llevo una vida allá afuera donde nadie me ve, ¿sabes? O sea, a lo mejor, o sea, como dicen ahí, o sea, echo mi canita al aire, ¿verdad? Y, o sea, funciona para mí. Me la llevo bien, o sea, disfruto y todo, y no pasa nada. No se engañen, dice, esa verdad la palabra. Dios no puede ser burlado. Imaginémonos, o sea, mis hermanos, con esta forma de actuar, con esta mentalidad. O sea, dice el Señor, ¿sabes? O sea, dice lo que leíamos, o sea, acerca de ahí en Juan, que decía acerca dice que si Él, o sea, nos da la libertad, seremos verdaderamente libres. Les dijo, ¿saben? Si ustedes, dice que a los que habían creído les dijo, dice, si ustedes creen en mí, dice, van a permanecer en mi palabra y así serán unos verdaderos discípulos míos, viviendo su palabra. ¿Qué le contestaron? Dice, cuando dice Jesús, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, dice, nosotros nunca hemos sido esclavos, dice, de nadie. Dice Jesús, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Verdad? No, vemos en la palabra de nuestro Dios, o sea, acerca de que no, a Dios no lo podemos engañar, mis hermanos. A Dios no podemos, o sea, realmente, porque Él dice que Él conoce, ¿verdad? Nuestro corazón, conoce nuestra mente, ¿verdad? Y Él sabe si en nuestros corazones hay ¿verdad? Esa libertad, dice, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, dice que también, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, pero realmente, mis hermanos, no para como veíamos ahí en Pedro, ¿verdad? Para hacer, ¿verdad? Lo que nos gusta, porque realmente, o sabemos acerca de ello, de que el pecado, decía uno de mis hermanos, decía, el pecado, o sea, dice, no, el pecado no nos gusta, nos te encanta, decía, o sea, era su expresión. Y eso es muy cierto, o sea, somos dados al pecado, mis hermanos. Somos dados al pecado, pero imaginémonos, o sea, si tuviéramos en mente, como muchos, o sea, dice la palabra que piensan y dice, bueno, dice, pues, o sea, seguiremos, dice, vamos a seguir en el pecado, dice, para que la gracia siga, ¿verdad? Siendo con nosotros, la gracia abunde. Dice, no, dice, o sea, imaginemos, dice, ¿sabes? No, dice, de ninguna forma, dice, ¿qué no sabes que los que hemos muerto, dice, al pecado, cómo seguiremos, o sea, viviendo en él? Nunca, con esta forma de pensar, nunca llegaremos, mis hermanos, o sea, con esta forma de vivir, nunca disfrutaremos, o sea, de la libertad que Dios tiene para nosotros. Les mencionaba acerca de este futuro glorioso, ¿verdad? Que se vislumbra ahí en varias de los capítulos de Isaías, y vamos a ver algunos, o sea, de ellos.
Les invito a que abran sus Biblias ahí en Juan 1:14. Quien lo encuentre, de favor, o sea, que le dé lectura. Quienes viven esta libertad, dice la palabra de Dios, que verían la gloria de Dios. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es una realidad, mis hermanos, o sea, acerca de la libertad, o sea, que encontramos en ver la gloria del Señor, o sea, manifestada en nuestras vidas. Dice que también, o sea, con esta libertad, dice, veríamos la hermosura de nuestro Dios. Así como se expresa en la palabra de Dios, ¿verdad?, acerca de nuestro Dios, de que se menciona, dice, tú eres más hermoso, dice, que la rosa de Sarón. No tenemos, o sea, no conocemos esa flor, mis hermanos, pero nosotros, o sea, dentro de las flores que conocemos, o sea, no sé cuál será de su gusto, o sea, que dice, ay, qué hermosa flor, ¿verdad? Pero dice, tú eres más hermoso, dice, que la rosa de Sarón. O sea, me imagino que es algo hermoso, ¿no? O sea, cuando se ve algo hermoso a la vista, dice, pero tú eres más hermoso, dice, o sea. Y dice Pedro, dice en primera de Pedro 2, 7 y 8. Dice que nosotros los que hemos creído, para nosotros es precioso. Véala ahí en primera de Pedro 2, 7. 2, 7 y 8. Por favor, que alguien dé lectura a mis hermanos. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Amén. Nosotros los que hemos creído, dice que es precioso. ¿Usted puede decir esto? ¿Puede decir, o sea, que nuestro Dios es precioso? ¿Puede expresar, o sea, con sus labios, así como expresaba el salmista? O sea, dice que eres más preciosa que la rosa de Sarón. Tú eres precioso. A lo mejor, o sea, no, a lo mejor, o sea, ¿verdad? Tiene un concepto, o sea, diferente. A lo mejor dice, pues yo no lo veo nada que es precioso, o sea, como muchos expresan, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Dicen, si Él fuera realmente precioso, o sea, no permitiría esto en mi vida. Si Él fuera realmente, o sea, y empiezan a sacar, o sea, su lista, ¿no? Y decir, si realmente si fuera precioso, o sea, no, sacan su lista y empiezan no puede ser precioso, o sea, ¿por qué permite esto? No, pero realmente, mis hermanos, o sea, cuando nosotros, o sea, le conocemos, o sea, en toda circunstancia, en los momentos buenos, en los momentos no buenos, en la enfermedad, en la sanidad, en todas circunstancias, o sea, podemos decir que nuestro Dios es bueno, Él es hermoso, o sea, Él es precioso. Y es una realidad, esa es una realidad, o sea, como decía Job, ¿sabes? O sea, dice, aunque me quites, o sea, la vida, aunque la vida, o sea, se me quitase en esos momentos que estoy pasando momentos difíciles,
Dice, tú seguirás siendo Dios, tú seguirás siendo precioso, tú seguirás siendo hermoso. Y eso, nosotros debemos de entender eso, mis hermanos, o sea, vivirlo, o sea, realmente, o sea, con esa libertad que el Señor nos da de vivir eso, de decir, ¿sabes qué, Señor? O sea, yo creo que realmente dice que cuando se hace una realidad la palabra dice que ellos no, dije cuando Jesús empieza a su ministerio a enseñar, dice, o sea, realmente que pasó desapercibido, o sea, nadie se preguntó realmente ¿qué decían? O sea, por ejemplo, ¿cuáles fueron las palabras que expresó Juan el Bautista? O sea, dice, había visto, dice, él sabía, dice que cuando viniera Jesús, o sea, expresó Juan, dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después Juan también estaba preguntando, ¿sabe? Hoy dice, ¿tú eres el que esperamos? Dice, ¿o ha de venir otro? Le dice Jesús, oyes, o sea, no, estás viendo, o sea, lo que dice la palabra y lo que se está cumpliendo, o sea, realmente dice, los ciegos, dice, ven, los sordos oyen, y la palabra es anunciada a los pobres. A los pobres, o sea, ¿qué entendemos por pobres? Pues en las bienaventuranzas se menciona, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. O sea, pobre significa, o sea, aquellos que sienten la necesidad de Dios, o sea, no pobres, o sea, de carencia de los bienes materiales. Pobres en espíritu se refiere a aquellos que sienten la necesidad de Dios. ¿Sentimos la necesidad de Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿a que sí? Clama por ti, oh Dios, el alma mía, expresaba el salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así, mis hermanos, o sea, qué hermosas palabras de alguien que realmente, ¿verdad? O sea, vivía esta libertad en Dios. Y este futuro glorioso también anunciaba que Dios mismo vendría y lo salvaría. Dios mismo vendría y lo salvaría. Sí, realmente sabemos acerca de que se hizo una realidad. Dejó su trono, su gloria, para humanarse. Él mismo vendría a salvarnos. ¿Qué nos dice Lucas? Allí en el capítulo 2. Del 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Realmente, o sea, estos versículos los usamos solamente creo que cuando celebramos, o sea, Navidad.
O sea, son muy, muy populares en la época navideña. Pero realmente, o sea, cuando lo leía, digo, realmente no es así. No es así, o sea, porque dice que daban nuevas de gran gozo a los ángeles. Y el gozo, mis hermanos, no es nada más, o sea, realmente el traer ¿verdad? El momento, o sea, de Navidad, sino, o sea, algo que cada día de nuestra vida, o sea, tener esto de que se nos fueron dadas noticias de gran gozo, que había nacido, dice, en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor. Y el 13 y el 14 nos dice: y de repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Libertad. Una libertad plena que trajo nuestro Dios, o sea, con su venida. Ahí en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 45. Dice: andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad. Salmo 119. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Vemos, o sea, realmente, o sea, mis hermanos, que esta libertad solamente se obtiene a través de buscar, ¿verdad? De buscar a nuestro Dios en su palabra. No es una libertad, ¿verdad? Acerca de que sea, pues algo, ¿verdad? Que podamos disfrutar en un momento y después ya no. Esa es una libertad, o sea, permanente, ¿verdad? Porque la encontramos ahí de que realmente esta libertad se hace una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esta libertad viene de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y así, con esto en nuestra mente, mis hermanos, vamos a pedirle, ¿verdad?, a nuestro Dios que Él nos dé esa libertad, mis hermanos, realmente, que seamos libres, o sea, que podamos, ¿verdad?, vivir una vida, ¿verdad?, en libertad, una libertad real. Bendito Señor, cuántas gracias te damos, eterno Padre, por tu palabra, Señor, y permite, Señor Dios, que podamos vivir, Señor Dios, esta libertad, que se haga una realidad en nuestras vidas, bendito Señor, eterno Padre, que no seamos, bendito Señor, como aquellos que, Señor Dios, como el pueblo de Israel, bendito Señor,
que viniste, bendito Señor, a este mundo, Señor Dios, y pues nadie te reconoció, Señor, pero dice, Señor, tu palabra, que a todos aquellos, bendito Señor, Señor, que creen en ti, bendito Señor, que te reconocieron, les diste, Señor Dios, la potestad de ser llamados hijos de Dios, bendito Señor. Gracias, eterno Padre, te pedimos, eterno Señor, que esta libertad, bendito Señor, que vivimos, Señor, como nación, bendito Padre, pues sí, Señor Dios, sabemos que, Señor Dios, nos trae, bendito Señor, el respetar, bendito Señor, a aquellos, bendito Señor, que dieron su vida por la libertad de nuestra patria, Señor, pero sobre todo, Señor Dios, la gratitud hacia ti, bendito Padre. Gracias, eterno Señor, porque nos has traído una libertad, bendito Señor, Señor, que es duradera, bendito Señor. Permítenos, eterno Padre, que esta libertad, Señor Dios, Señor, nos permita, bendito Señor, cada día, bendito Señor, vivir, Señor Dios, conforme a tus propósitos y vivir, Señor Dios, plenamente en esta libertad que tú nos has dado, Señor. Permítenos, Señor Dios, que no la confundamos, Señor Dios, con vivir una vida, Señor Dios, en libertinaje, una vida que no te agrade, bendito Señor. Permítenos, eterno Padre, volver nuestras miradas a ti, bendito Señor, y que podamos, eterno Padre, el vivir, Señor Dios, cada día, Señor Dios, conforme, Señor Dios, tu propósito, bendito Señor. Conforme, Señor Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, bendito Señor. Te lo rogamos, Señor Dios, y te damos infinitas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. En el Señor les bendiga, mis hermanos.